Saludos cordiales. Les hablaremos sobre aplicación de optimización máximos y mínimos usando derivadas. Como ya sabemos, entre los valores que puede tener una función f de x puede haber uno que sea más grande y otro que sea el más pequeño. A estos valores se les llama punto máximo y punto mínimo. Punto máximo. Si una función continua es ascendente en un intervalo y a partir de un punto cualquiera empieza a decrecer, a ese punto se lo conoce como punto crítico máximo relativo, aunque comúnmente se llama solo máximo. Mínimos. Por el contrario del punto máximo, si una función continua es decreciente en cierto intervalo hasta un punto en el cual empieza a ascender, a este punto lo llamamos punto crítico mínimo relativo o simplemente mínimo. Una función puede tener uno, ninguno o varios puntos críticos. Listo, entonces tenemos el siguiente ejercicio con el siguiente enunciado. Dice, en una empresa de calzado, el ingeniero a cargo desea calcular las altas y bajas de la empresa y representarlas gráficamente. Entonces tenemos la siguiente función con el siguiente polinomio. X al cubo menos x cuadrado más 55. Entonces tenemos el paso 1, que es simplemente sacar la primera derivada de tal manera que podemos obtener los puntos críticos con las siguientes reglas. Si la primera derivada de x es mayor a 0 a la izquierda, de x igual c, y la primera derivada de x es menor que 0 a la derecha, de x igual c, entonces x igual c es un máximo local, de lo contrario es un mínimo. Entonces, ingresando valores podemos obtener los puntos para representarlos en la gráfica del máximo en 0,55 y mínimo en 6,-53. El segundo paso es sacar la segunda derivada de tal manera que podamos obtener las diferentes concavidades, si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión. En el resumen podemos observar simplemente las indicaciones para poder hacer la gráfica. Y obtenemos también los intervalos de monotonía, donde es creciente y donde es decreciente. A continuación podemos observar el código de MATLAB, donde vamos a utilizar varias variables. La primera variable que vamos a utilizar es la variable C, donde vamos a poner una variable X que va a ser numérica. Otra vamos a utilizar la variable diff, donde se utiliza para derivar la primera, la segunda, la tercera derivada y así sucesivamente. Después vamos a crear otra variable del sim, que es X, y después la de factor para que factorice dicho resultado. Después que factorice MATLAB dicho resultado, vamos a tener el punto máximo y el punto mínimo. Y va a suceder así mismo con la segunda derivada. Derivamos en la segunda derivada, que nos sale x, 6x menos 18. Utilizamos también la variable factor y nos sale 6x menos 3, donde el punto de inflexión va a ser 3. Y obtenemos un máximo de 0 y un mínimo de 0, y vamos a tener un eje de monotonía, que es creciente y a la vez que descrece en estos dichos puntos. También podemos observar que nos dan las respuestas dichas que dijo nuestra compañera Gabriela. A continuación, mi compañero. Listo, entonces en la gráfica podemos claramente observar dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, el punto máximo y el punto mínimo. El punto máximo tenemos en 0,55 y el punto mínimo en 6,-53, que es cóncava hacia arriba, es decir, es creciente, desde el menos infinito, 0, unión 3, más infinito, y es decreciente en 0,6. Conclusión. El uso de derivadas, máximos y mínimos, punto de inflexión, nos permite calcular funciones para observar las estadísticas de la empresa, sus altas o si hay alguna dificultad, tomar medidas para de que de alguna forma esto no afecte a la empresa. Segundo, calcular todo este proceso nos da valores que se verá reflejado mediante gráficas de manera que veamos el movimiento dentro de la empresa.